Bienvenidos a Hey, Libros. En esta ocasión nos sumergimos en tus zonas erróneas. Un clásico de la autoayuda. Sí, de Wayne Dyer. Que nos invita a liberarnos de esos comportamientos que no nos dejan ser felices. Exacto, esos comportamientos autodestructivos. No, y ¿sabes qué? Lo interesante es que Dyer no se queda solo en decir, cambia. Claro. Nos da un mapa para comprender estas zonas erróneas y cómo escapar de ellas. Exacto, es como un manual para la mente. ¿Y qué te parece si empezamos por esa idea central, la que podemos elegir nuestras emociones? Me encanta, porque a veces parece que nos dominan, ¿no? Totalmente. Dyer nos reta a cuestionar eso. Su argumento es, controlamos nuestros pensamientos y los sentimientos vienen de los pensamientos. Entonces podemos controlar los sentimientos. No es fácil, pero con práctica elegimos la felicidad en vez de la infelicidad o la calma en vez de la ira. Como aprender a conducir, ¿no? Al principio pies y manos no coordinan, pero luego es automático. Exacto. Y Dyer nos da ejemplos para la vida diaria. En vez de enojarnos en un embotellamiento, podemos usar ese tiempo para escuchar música. Ah, qué bueno. O pensar en algo positivo, o practicar la paciencia. Eso me recuerda a la historia de la mujer que controlaba sus dolores de cabeza cambiando su forma de pensar. Claro. Me impresionó cómo Dyer conecta la mente con el cuerpo y cómo los pensamientos influyen en la salud. Absolutamente. Dyer creía en el potencial de nuestro cerebro y nos anima a usarlo de nuevas maneras. Y hablando de nuevas maneras de pensar, ¿qué me dices del amor propio que propone Dyer? Me llamó la atención que lo define como permitir que los seres queridos sean ellos mismos sin imponerles nuestras expectativas. Es clave. Para Dyer solo podemos amar a otros si nos amamos a nosotros mismos. Si no caemos en la manipulación, la dependencia de relaciones tóxicas. Pero ¿cómo ponemos en práctica el amor propio? A veces parece un concepto abstracto. Dyer nos da herramientas. Por ejemplo, hacer una lista de las cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo. Puede ser incómodo, pero nos ayuda a ver nuestras inseguridades y las presiones que nos hacen sentir inadecuados. Es cierto, los medios nos bombardean con mensajes que nos hacen sentir imperfectos y nos dicen que consumamos para arreglarnos. Exacto. Dyer nos invita a desafiar esas normas y a aceptar nuestro cuerpo rechazando comparaciones y opiniones externas. Y hablando de rechazar opiniones externas, hay otra zona errónea que me impactó. La necesidad de aprobación. Me identifiqué con que buscar la validación constante de otros nos lleva a la inseguridad y la infelicidad. Es una trampa común. Desde pequeños nos enseñan a buscar la aprobación de padres, maestros, amigos. Sí, y eso se queda en la adultez condicionando nuestras decisiones y afectando nuestra autoestima. Y lo peor es que la cultura lo refuerza. Canciones, películas, anuncios. Todos nos dicen que necesitamos a alguien más para sentirnos completos. Es un mensaje peligroso. Nos impide ser independientes emocionalmente y confiar en nosotros mismos. Dyer nos recuerda que la felicidad no está en la mirada del otro, sino en conectar con nosotros mismos y vivir con nuestros valores. ¿Y qué estrategias propone para liberarnos de esa trampa? Tomar decisiones sin buscar la validación de otros. Celebrar logros sin aplausos. Y practicar la autoafirmación reconociendo nuestras fortalezas. Es toda una reeducación emocional, ¿no? Aprender a valorarnos sin la mirada ajena. Totalmente. Y hablando de reeducación, otra zona errónea que nos paraliza. El miedo a lo desconocido. Dyer explica que aferrarnos a lo familiar, aunque nos hagan felices, nos impide crecer y experimentar. Es curioso porque asociamos la seguridad con lo conocido con la rutina. Pero como dice Dyer, esa seguridad puede ser una trampa. Sin duda. El crecimiento implica salir de la zona de confort, abrazar la incertidumbre y atrevernos a explorar. Y aunque parezca contradictorio, a veces el mayor riesgo es no arriesgarse. Dyer nos da ejemplos de eso, ¿verdad? Comer siempre lo mismo, quedarnos en un trabajo que no nos gusta, evitar conocer gente nueva. Sí, son comportamientos que nos dan una falsa seguridad, pero que nos impiden descubrir nuevas experiencias y vivir plenamente. Veo cómo Dyer relaciona el miedo a lo desconocido con la necesidad de control. Querer tener todo planeado, predecir cada paso y angustiarnos ante la incertidumbre. Es natural, pero Dyer nos invita a cuestionarlo. La vida está llena de sorpresas y adaptarnos a lo inesperado es clave para la felicidad. En vez de resistirnos al cambio, deberíamos fluir con él, aceptar que no controlamos todo. Exacto. Y hablando de aceptar la realidad, hay otra zona errónea que me parece central. La trampa de la justicia y la equidad. Dyer nos advierte que buscar justicia constantemente nos lleva al resentimiento y la frustración. Me hizo reflexionar mucho. A veces nos aferramos a que la vida debe ser justa, que las cosas deben salir como queremos y nos enojamos y no es así. Es comprensible, pero Dyer nos invita a cuestionar esa necesidad de control. La vida no siempre es justa, las cosas no siempre salen bien, y la gente no siempre se comporta como debería. Pero ¿cómo aceptamos eso sin resignarnos o ser pasivos? Dyer no dice que nos conformemos con la injusticia, sino que enfoquemos nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones y reacciones.
En vez de obsesionarnos con lo que no podemos controlar, elegimos cómo respondemos cultivando la paciencia, la flexibilidad y la compasión. En vez de exigir que el mundo se ajuste a nosotros, aprendemos a adaptarnos sin perder de vista nuestros valores. Exacto. Y hablando de valores, hay otra zona errónea. La trampa de los deberías. Thayer explica cómo esas reglas rígidas de la sociedad, la familia o la cultura nos impiden vivir auténticamente y tomar decisiones alineadas con nuestros deseos. Es como vivir bajo un código de conducta que nos dicta cómo comportarnos, pensar y sentir. Y a veces ese código no coincide con nuestra esencia. Tal cual. Thayer nos invita a cuestionar la validez de esos deberías, a preguntarnos si nos benefician o nos limitan. Muchas de esas reglas son arbitrarias creadas en un contexto histórico específico y a menudo obsoletas. Thayer nos da ejemplos, ¿no? Reglas de etiqueta, normas sociales, mandatos religiosos, expectativas familiares. Sí, y nos anima a romper con esas convenciones, a encontrar nuestra propia forma de ser siempre con respeto a los demás, a ser ciudadanos críticos que distinguen las reglas que nos benefician de las que nos limitan. Es un llamado a la libertad individual a construir una vida auténtica con nuestros propios valores. Exacto. Y hablando de autenticidad, hay otra zona errónea que nos sabotea. La trampa de perfeccionismo de Thayer explica cómo esa presión por ser perfectos nos lleva a postergar, dudar de nosotros y vivir con ansiedad e insatisfacción. Es como tener un crítico interno que nos juzga, que nos dice que nunca somos lo suficientemente buenos. Así es. Y ese crítico nos paraliza, nos impide disfrutar del proceso y celebrar logros. Thayer nos recuerda que la perfección es inalcanzable, una quimera que nos impide vivir plenamente. Nos invita a abrazar la imperfección, ¿no? Aceptar que somos humanos con nuestras luces y sombras y que eso está bien. Sí. Y nos anima a enfocarnos en la acción, en el proceso, en disfrutar el camino sin esperar a ser perfectos para empezar. El valor no está en la perfección, sino en atrevernos a hacer, a experimentar. En vez de buscar la perfección, deberíamos buscar la autenticidad, la expresión genuina de nuestro ser. Precisamente. Y hablando de expresión genuina, hay otra zona errónea que bloquea nuestra creatividad. La trampa del aburrimiento. Es curioso porque vemos el aburrimiento como algo externo que nos aburre, pero Thayer dice que es una elección interna. Exacto. Nos aburrimos cuando dejamos que la mente se estanque, cuando renunciamos a crear, imaginar y encontrar interés en lo que nos rodea. Thayer nos recuerda que el mundo está lleno de posibilidades, de experiencias nuevas, de aprendizajes y de oportunidades para conectar con nosotros y con los demás. Nos invita a ser exploradores de nuestra vida, a buscar aventuras en lo cotidiano, a cultivar la curiosidad y a encontrar la belleza en los detalles. Es un llamado a la responsabilidad personal, a la proactividad y a crear una vida con sentido y propósito. Exactamente. Y hablando de propósito, otra zona errónea que sabotea nuestra paz. La trampa de la culpa de Thayer explica que nos atrapa en el pasado, nos impide disfrutar el presente y nos llena de ansiedad y remordimiento. Es una emoción que nos drena y nos impide avanzar. A veces esa culpa se relaciona con idealizar figuras de autoridad, con creer que debemos cumplir sus expectativas. Como si viviéramos bajo un culto al héroe que no nos deja ser nosotros mismos y nos lleva a buscar aprobación externa para validar nuestra valía. Thayer nos anima a romper con eso, ¿verdad? A liberarnos de la culpa y la necesidad de aprobación. Claro. Nos invita a cuestionar reglas y expectativas impuestas, a aceptar errores como aprendizaje y enfocarnos en nuestro crecimiento. Nos recuerda que el valor no está en la perfección, sino en la autenticidad, la compasión con nosotros mismos y la aceptación de nuestra humanidad con sus luces y sombras. Y hablando de luces y sombras, la ira, Thayer explica que no es inevitable, sino una elección. A veces sentimos que nos domina, que es más fuerte. Pero Thayer nos recuerda que podemos elegir cómo reaccionar ante lo que nos frustra o nos amenaza. Exactamente. Nos enojamos cuando dejamos que expectativas y creencias rígidas controlen nuestras emociones, cuando nos frustran situaciones que no controlamos. Y la ira se manifiesta en muchas maneras, ¿no? Agresión verbal, violencia física, sarcasmo, silencio, manipulación. Sí, lo importante es ser conscientes de nuestros patrones y buscar ayuda si la ira nos controla. Thayer nos da estrategias para manejarla. Identificar señales de advertencia, relajación, comunicación asertiva y apoyo profesional si hace falta. Nos recuerda que la ira no es debilidad, sino una emoción natural. La clave es gestionarla. Exacto. Y ahora, tras explorar estas zonas erróneas que nos sabotean, hablemos de quienes se han liberado. Thayer nos da un perfil inspirador, un modelo a seguir. Me encanta esa parte. Es como un mapa del tesoro, una guía para la libertad emocional. Las personas libres de zonas erróneas viven en el presente, aceptan la realidad, se aman a sí mismos y se relacionan con autenticidad y respeto. Han aprendido a gestionar emociones, a tomar decisiones con sus valores y a vivir con paz interior. Exacto. Y aunque no hay un molde único, Thayer nos da algunas características. Por ejemplo, ausencia de culpa y preocupación. Viven en el presente, disfrutan cada momento. También independencia emocional. No dependen de la aprobación externa.
Confían en sí mismos y deciden sin buscar validación. Y por supuesto el amor propio. Se aceptan incondicionalmente con virtudes y defectos. No se critican ni se comparan. Y la autenticidad. Se muestran tal como son. Sin máscaras ni pretensiones. Expresan sus opiniones y son vulnerables. Y el sentido del humor. Se ríen de sí mismos y le encuentran el lado divertido a lo difícil. No se toman la vida tan en serio y disfrutan la ligereza. Es un perfil inspirador, ¿verdad? Dare nos muestra que podemos liberarnos y construir una vida plena. Sí, nos invita a cuestionar limitaciones, a crecer y a construir una vida con amor, libertad y autenticidad. Y nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino, una elección diaria. Nos anima a ser valientes, a desafiar límites, a aprender de errores y a celebrar cada paso hacia una vida libre, auténtica y con significado. Siguiendo con lo de liberarnos de las zonas erróneas, Dare nos da un enfoque práctico y positivo. No se trata de culparnos, sino de entender nuestros patrones y cambiarlos conscientemente. Totalmente. Y hablando de decisiones conscientes, volvamos a la postergación. ¿Qué nos cuesta? Siempre hay una excusa para después. Sí, la postergación es una trampa común y Dare la relaciona con el miedo al fracaso, la inseguridad o la falta de motivación. Decimos mañana o no tengo tiempo, pero evitamos la tarea. Y al final, eso genera ansiedad y culpa, ¿no? Un círculo vicioso. La tarea es abrumadora y la evitamos más. Y exacto, Dare nos recuerda, el momento de actuar es, ahora postergar nos roba disfrutar el presente y nos ata a la ansiedad del futuro. Nos robamos la posibilidad de avanzar, de crecer. Y muchas veces la postergación viene del perfeccionismo, ¿no? Cree que no podemos empezar hasta que todo sea perfecto. Así es, postergamos por miedo a no hacerlo bien, a no cumplir expectativas. Pero Dare nos anima a romper eso, a enfocarnos en la acción, en el proceso, sin esperar a ser perfectos. Un cambio de mentalidad importante, ¿no? Dejar de lado la perfección y aceptar la imperfección como parte del proceso creativo. Exacto. Y hablando de procesos creativos, conectemos esto con el aburrimiento. Dare dice que no es externo, sino una elección interna. Nos aburrimos cuando dejamos que la mente se estanque, cuando renunciamos a crear, a imaginar. Interesante, ¿no? En vez de culpar a las circunstancias, tomamos responsabilidad de nuestra experiencia. Precisamente, Dare nos invita a ser exploradores de nuestra vida, a buscar aventuras en lo cotidiano, a cultivar la curiosidad y a encontrar la belleza en los detalles. Como si el mundo fuera un lienzo y nosotros los pintores. Me gusta la analogía. Y hablando de crear nuestra realidad, conectemos con la culpa. Dare dice que nos atrapa en el pasado, nos impide disfrutar el presente y nos llena de ansiedad. Una emoción que nos drena. A veces esa culpa viene de idealizar figuras de autoridad, de creer que debemos cumplir sus expectativas. Como un culto alero, que nos impide ser nosotros mismos y nos lleva a buscar aprobación externa. Y Dare nos anima a romper con eso, ¿no? A liberarnos de la culpa y la necesidad de aprobación. Sí, nos invita a cuestionar reglas impuestas, a aceptar errores como aprendizaje y a enfocarnos en nuestro crecimiento. Nos recuerda que el valor no está en la perfección, sino en la autenticidad, la compasión y la aceptación de nuestra humanidad. Precisamente. Y hablando de luces y sombras, hablamos de la ira. Dare dice que no es inevitable, sino una elección. A veces sentimos que nos domina, pero Dare nos recuerda que podemos elegir cómo reaccionar. Exacto. Nos enojamos cuando expectativas rígidas controlan nuestras emociones, cuando nos frustran cosas que no controlamos. Y la ira se manifiesta de muchas formas, ¿no? Agresión, violencia, sarcasmo, silencio, manipulación. Sí, Dare nos da ejemplos y nos invita a ser conscientes y buscar ayuda si nos controla. Nos da estrategias para manejarla. Identificar señales de relajación, comunicación asertiva y ayuda profesional. Exacto. Nos recuerda que no es debilidad, sino una emoción natural. La clave es gestionarla. Un llamado a la responsabilidad personal, a la autocompasión y a la paz interior. Y ahora, tras las zonas erróneas, destaquemos una sección inspiradora. El perfil de los libres de zonas erróneas. Fascinante. Dare nos presenta como modelos a seguir ejemplos de lo que podemos lograr si crecemos. Exacto. Los describe viviendo el presente, aceptando la realidad, amándose a sí mismos y relacionándose con autenticidad. Han aprendido a gestionar emociones, a tomar decisiones con sus valores y a vivir con paz. Y aunque no hay un molde único, Dare nos da características. Por ejemplo, ausencia de culpa y preocupación. Viven el presente, disfrutan. También independencia emocional. No dependen de la aprobación externa. Confían en sí mismos y deciden sin buscar validación. Y el amor propio, se aceptan incondicionalmente con virtudes y defectos, no se critican ni comparan. Exacto. Y la autenticidad, se muestran tal como son sin máscaras, expresan opiniones y son vulnerables. Y el sentido del humor, se ríen de sí mismos y le encuentran lo divertido a lo difícil, no se toman la vida tan en serio. Un perfil inspirador, ¿verdad? Dare nos muestra que podemos liberarnos y construir una vida plena. Sí. Nos invita a cuestionar limitaciones, a crecer y a construir una vida con amor, libertad y autenticidad. Nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino, una elección diaria. Nos anima a ser valientes, a desafiar límites, a aprender y a celebrar cada paso
hacia una vida libre y con significado. Y para ayudarnos, Dyer nos da estrategias prácticas para la vida diaria. Y hablando de esas estrategias para liberarnos de las zonas erróneas, me intriga eso del pensamiento consciente. ¿Cómo lo aplicamos en la vida diaria? Pues implica prestar atención a nuestros pensamientos, identificar los que nos limitan o nos hacen sentir mal y cambiarlos por otros más positivos y constructivos. Como si tuviéramos un jardinero interno, ¿no? Que cuida nuestros pensamientos, quita las malas hierbas y planta semillas para crecer. Exacto. Ser conscientes de lo que nos decimos y elegir alimentar la mente con lo que nos nutre, no con lo que nos intoxica. Y para fortalecer esa capacidad de elegir, ¿qué herramientas recomienda Dyer? Habla de la meditación, la atención plena, el contacto con la naturaleza. Calman la mente, conectan con nuestro interior y nos hacen más conscientes de pensamientos y emociones. Interesante cómo Dyer relaciona la paz interior con gestionar nuestros pensamientos. No negar las emociones negativas, sino observarlas sin dejarnos arrastrar. Precisamente. Y hablando de actitud positiva, destaquemos la autoafirmación. Hablar con nosotros mismos de forma positiva, reconocer nuestras fortalezas y celebrar logros. Como darnos ánimos, ¿no? Reconocer nuestro valor. A veces nos cuesta darnos crédito, nos enfocamos en errores y olvidamos lo que hemos logrado. Exacto. La autoformación contrarresta eso y fortalece la autoestima. Dyer recomienda escribir afirmaciones positivas, repetirlas o crear un tablero de visión con imágenes de nuestros sueños y metas. Me gusta lo del tablero. Una forma creativa de visualizar y mantener la motivación. Lo importante es encontrar lo que nos funcione y practicarlo. Y hablando de práctica, Dyer también enfatiza la acción. No basta con entender las zonas erróneas, hay que actuar para cambiar. Es cierto, a veces nos quedamos en la teoría, pero la transformación real es cuando actuamos. Exacto. Para facilitarlo, Dyer propone metas realistas, dividir tareas grandes en pasos pequeños y celebrar cada avance. Como un mapa, ¿no? Con objetivos y un plan. Y al celebrar cada logro nos motivamos. Precisamente. Y hablando de apoyo, Dyer destaca rodearnos de gente positiva que nos anime. Sí, las relaciones son clave. A veces no nos damos cuenta de cómo influyen en nuestro ánimo, motivación y visión del mundo. Dyer nos anima a cultivar relaciones que nos inspiren, motiven y ayuden a crecer. Y a alejarnos de quienes nos critican, desaniman o nos hacen sentir mal. Como crear un jardín interior y uno exterior, ¿no? Cuidando nuestros pensamientos y las relaciones que nos nutren. Exacto, crear un entorno favorable para crecer a nivel interno y externo. Y por último, Dyer repite algo. El cambio es un proceso, no un evento. No esperemos resultados instantáneos ni nos desanimemos. Lo importante es la paciencia, la perseverancia y la compasión. Importante, ¿verdad? A veces queremos cambiar de golpe y nos frustramos si no vemos resultados. Dyer nos invita a ser pacientes, a entender que el cambio lleva tiempo. Si caemos en viejas trampas, no nos juzguemos. Reconozcamos el error, aprendamos y volvamos a intentarlo. Un mensaje de esperanza, ¿no? El cambio es posible, podemos transformar nuestra realidad, pero con paciencia y compasión. Exacto. Y tus zonas erróneas nos invita a ese viaje con conciencia, valentía y determinación. Un placer explorar este libro contigo y descubrir estas herramientas para liberarnos de las zonas erróneas y construir una vida plena y feliz. El placer es mío. Espero que esta inmersión les haya dado herramientas para comprenderse y empezar a construir una vida más libre y feliz. Recuerden que el poder está en sus manos. La felicidad es una elección. Hasta la próxima. Que la libertad los acompañe en su camino.